Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Nico te lo explica. Por las dudas, yo soy Nico. Si sos nuevo por acá, mi nombre es Nico Fernández Miranda, soy autor de Hackea tu Cerebro y en este podcast exploramos estrategias y herramientas basadas en evidencia que nos ayudan en nuestro camino compartido a una vida más productiva, pero sobre todo más feliz. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial para entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente, que es el cerebro. Seguro escuchaste muchas veces que el cerebro es una máquina poderosa o inclusive hasta un milagro. ¿Pero te pusiste a pensar qué significa realmente eso? ¿Cómo nos influye en todo lo que hacemos, sentimos y pensamos? Y hoy lo vamos a desglosar de una manera clara, práctica y lo más importante, fácil de entender y aplicable. Voy a insistir con esto de aplicable, porque de nada sirve tener la información si no la vamos a utilizar, para algo. La información sin aplicarse queda en datos abstractos en el aire. Lo que nosotros queremos es conocer cómo funciona nuestro cuerpo, además de porque está re divertido, porque nos sirve para tomar decisiones. Ahora, vamos a hablar del sistema nervioso, de sus componentes y cómo todo esto se relaciona con nuestra capacidad de cambiar, aprender y mejorar día a día. Así que, si te interesa cómo puedes utilizar todo el potencial de tu cerebro, quédate conmigo que lo vamos a explorar a fondo. Empecemos por una introducción al sistema nervioso. El cerebro no es solo un órgano que dirige al cuerpo, es la sede de todo lo que experimentás. Tu sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y todos los nervios que recorren tu cuerpo, es el responsable de cada pensamiento, cada sensación y cada movimiento que haces. Pero lo más fascinante es que no es una estructura rígida. Tu sistema nervioso está en constante cambio, adaptándose a todo lo que vivís, cada experiencia, cada aprendizaje. Es algo así como esa cinta famosa en física que no tiene ni principio ni fin. Si sabes cómo se llama, comenta acá abajo. Pero bueno, acá es donde entra la magia. Podés entrenar a tu cerebro para que funcione mejor. Ya Ramón y Cajal, en el siglo XIX, que fue pionero en el campo de la neurociencia, mostró que el sistema nervioso está compuesto por billones de neuronas, pequeñas células nerviosas que se comunican entre sí a través de pequeños espacios microscópicos que se llaman sinapsis. Imagina, todo lo que haces, pensás o sentís es el resultado de la actividad eléctrica que fluye en estas neuronas. ¿Te suena complicado? Tranquilo, que es mucho más fácil de entender de lo que parece. Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando levantás el brazo, esta acción empieza con el impulso eléctrico. Este impulso eléctrico se mueve desde tu cerebro hasta tus músculos. Y cuando recordás el cumpleaños de tu madre, por ejemplo, este proceso también involucra a las neuronas y la electricidad. Es increíble pensar cómo algo tan pequeño puede controlar toda nuestra vida. Y entonces, ¿de qué nos sirve esto para entender cómo experimentamos al mundo? Vemos la diferencia entre sensación y percepción. La sensación es simplemente la captación de información a través de nuestros sentidos, como por ejemplo la luz que entra por los ojos o los sonidos que estás escuchando ahora mismo. Pero por otro lado, la percepción es el acto de prestar atención a estas sensaciones y darles un significado, lo cual no sucede todo el tiempo. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a nombrar algo que hasta que yo no lo nombre, muy probablemente pasa desapercibido. Te pregunto, ¿sentís en este momento el roce de tu ropa en tu cuerpo? Para un segundito, sentí la remera, la camisa o el pantalón. Sentí cómo te ajusta, cómo es suave en algunos lados y más apretado en otros. Sentilo, vivilo un segundito. Bueno, antes de que yo te lo diga, vos ya tenías esa sensación. Ahora lo que estamos haciendo es prestarle atención, lo cual hace que ahora percibas esa información. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto con tu productividad? Que para eso estamos acá. Muchísimo. Si sos alguien que, por ejemplo, suele perder la concentración o el enfoque, es importante que entiendas que podés entrenar tu cerebro para percibir solo lo que vos querés que percibas y de esa manera mejorar la concentración. De la misma manera que lo hiciste con la ropa. Y acá te dejo un tip. Es decir, un accionable, algo para que puedas hacer ya mismo. Utiliza el famoso y popular método Pomodoro. Este sistema divide tu tiempo de trabajo en intervalos de 25 minutos, seguidos por un descanso de más o menos 5 minutos. La clave está en entrenar a tu cerebro para que se enfoque de manera intensa en pequeños bloques de tiempo. Seguramente vamos a dedicar un episodio entero a la técnica Pomodoro porque tiene mucha tela para cortar, pero si estás con ganas de googlear algo, puedes ir buscando primacía y recencia en el aprendizaje
aprendizaje, que es un tema súper interesante para encarar el método Pomodoro. Desde ya no se lo traten en otro lado. Ahora bien, la percepción no es algo fijo. Es súper importante que entendamos que podemos entrenar nuestro cerebro para enfocarse mejor. Y obviamente hay estudios que lo respaldan. Hay un estudio que se llama Focus Attention and Neuroplasticity de la Universidad de Harvard que demostró que las personas que practican atención enfocada, como la meditación, que podemos hablar mucho más de eso, mejoran su capacidad para concentrarse a lo largo del tiempo. Esto significa que vos podés mejorar la capacidad de prestar atención, lo cual es crucial para aumentar tu productividad. Ahora, enfócate en esta buena noticia. Tenés poca capacidad de concentrarte, tranquilo, que eso se puede mejorar. Y no solo se puede mejorar, sino que mejorar tu capacidad de concentrarte es una meta habilidad. Es decir, que es una habilidad que mejora otras habilidades. Por lo cual va a ser un tema que vamos a tratar un montón. Pasemos ahora a algo que nos gobierna. Y no estoy hablando de lo que vos pensás, estoy hablando de las emociones y cómo los neuromoduladores tienen un impacto directo en nuestro día a día. Ahora que entendemos un poco sobre la sensación y la percepción, vamos a hablar de algo que impacta directamente en cómo te sentís y cómo reaccionás, que son las emociones. Nuestras emociones no son solo respuestas vagas o abstractas, sino que están profundamente ligadas a aspectos químicos en tu cerebro llamados neuromoduladores. Seguramente ya escuchaste hablar de alguno de ellos que son súper famosos como la dopamina, la serotonina o la adrenalina. E inclusive algunos ya los nombramos en el episodio número 1. Estos son como los conductores que guían cómo te sentís en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando querés lograr algo o estás entusiasmado para lograr una meta, es la dopamina puntualmente la que te está empujando para avanzar. Acá hay un estudio que se realizó en la Universidad de Connecticut por el Dr. John Salamon titulado The Role of Dopamine in Motivation, en donde se encontró que este modulador es fundamental para que tengas energía e impulso para ir por tus objetivos. Por eso es muy importante entender qué es la dopamina y cómo podemos, no te digo hackearla, pero sí utilizarla a nuestro favor. Ahora, lógicamente esto impacta en tu productividad. Si sentís que procrastinás un montón, puede ser, como te acabo de decir, que tus niveles de dopamina no estén alineados con lo que vos estás buscando. Pero no te preocupes, es normal y nos pasa absolutamente a todos. Pero, ¿qué puedes hacer para mejorar tu motivación? Un truco súper sencillo es dividir grandes tareas en tareas cada vez más pequeñitas. Y cada vez que completes una tarea, le vas a dar una recompensa. Así, tu cerebro va a recibir pequeñas dosis de dopamina, que son la recompensa, que hacen que estés cada vez más motivado. Por otro lado, la serotonina tiene un rol súper importante en cómo te sentís respecto a lo que ya tenés. Y si bien la dopamina es lo que te motiva a que consigas cosas nuevas, la serotonina te permite sentirte satisfecho con lo que ya lograste. Lo cual, si me preguntas a mí, es igual o hasta más importante. Hablamos muchísimo de cómo lograr cosas nuevas, pero a mi gusto hablamos muy poco de cómo disfrutar las cosas que ya tenemos. Recapitulando, cuando los químicos están en equilibrio, la dopamina y la serotonina, tenés una muy buena mezcla para ser una persona productiva y feliz. Y también, si te sentís cansado, agotado, chinchudo, etc., prestale atención a estos moduladores que pueden tener algo que ver. Mantener estos neuromoduladores equilibrados impacta mucho en nuestra felicidad y por ende en nuestra productividad. Y esto es algo que, de vuelta, vamos a trabajar muchísimo en este podcast. Ahora, estamos tocando la superficie. Y ahora sí, hablando de temas importantes, hablemos de cómo cambiar tu cerebro. Vamos a hablar de la neuroplasticidad. Si alguna vez te preguntaste si podés cambiar en algo, la respuesta es siempre sí. Y no solo en los jóvenes, a lo largo de toda tu vida. Tu cerebro, así tengas 55 años, sigue siendo plástico, lo que significa que puede adaptarse y aprender cosas nuevas todo el tiempo. Este proceso es lo que llamamos neuroplasticidad. Ahora bien, no siempre es fácil y aquí es donde muchos se equivocan. La neuroplasticidad no ocurre mientras estás haciendo la actividad, sino después, cuando descansas o cuando dormís. Inclusive hay un estudio que se llama The Role of Sleep in Cognitive Function de la doctora Sandra Mednick de la Universidad de California, que encontró que el sueño profundo es esencial para consolidar lo que aprendemos. Y acá repito algo que me habrás escuchado decir muchas veces: el aprendizaje se consolida durante el sueño. Así sea que estás aprendiendo la tabla del 47, cómo derivar alguna función o cómo mejorar tu drive en tenis, en todos los casos necesitas dormir y dormir de una forma profunda.
Por lo cual, si te estás exigiendo mucho con nuevos proyectos, asegúrate de que tengas aún así una buena calidad de sueño. Porque en esos momentos de descanso es cuando realmente estás integrando lo que aprendiste. Y un truco práctico que te puedo dar acá, y súper fácil, es el truco más fácil que doy en mi vida, es que descanses 20 minutos después de hacer un trabajo muy intenso. Esto ayuda a que el cerebro procese lo que acabas de hacer y acelera todo el proceso de aprendizaje, lo cual te va a hacer renegar mucho menos. Si estás intentando aprender algo nuevo, como un idioma o una habilidad, asegúrate de programar también momentos de descanso. Pero bueno, hasta ahora te sentís desbordado por todo lo que estamos hablando y tenés que aprender. Tranquilo. Porque estamos hablando de neuroplasticidad y este proceso está diseñado para que todo lo que vos aprendas, inclusive lo que hablo en este podcast, lo hagamos de poco a poco. Lo que al principio parece difícil se va a volver, te aseguro, muy automático. ¿Y esto con qué se logra? Con la práctica constante y el descanso adecuado. ¿Por qué? Porque con estas dos variables, tu cerebro se adapta y esas habilidades o conocimientos nuevos que tanto te costaban al principio se vuelven algo súper natural. Y acá hay un ejemplo súper sencillo. Cuando aprendiste a manejar, ¿no te pasó, por ejemplo, que estás en una subida y tenés que doblar y decís, uy, por el amor a Dios, ¿cómo hago para embragar, bajar un cambio, poner el guiño, ver por el retrovisor? Todo esto hacerlo de un solo saque es un montón. Eran muchos estímulos para tu cerebro. ¿Pero qué hiciste? Lo practicaste mucho tiempo, seguramente dormiste mucho desde ese momento a hoy y hoy lo haces en automático. Eso es neuroplasticidad. Y ahora que estamos hablando de neuroplasticidad, es súper importante que sepas que puedes entrenar tu cerebro para ser una persona más disciplinada y con más enfoque. Pero acá viene algo clave, requiere esfuerzo. Lógicamente. Y ojo al piojo, que fíjate que te estoy diciendo esfuerzo y no te estoy diciendo sacrificio, que son dos cosas muy distintas y lo que acabo de hacer no es una distinción inocente. Sucede que cuando intentas cambiar un hábito o intentas adquirir una nueva habilidad, es natural tener resistencia, lógico. Esa sensación de incomodidad es la prueba de que tu cerebro está trabajando. En lugar de frustrarte, aprende a reconocer esa sensación como parte del proceso de cambio que estás viviendo. Tenés que sentirte como que estás siendo un alumno y permitirte sentirte incómodo en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si sentís que no podés concentrarte por mucho tiempo, empieza de a poquito. ¿Con qué? Con la técnica Pomodoro. Como te dije, son accionables, cortitos y al pie. ¿Y por qué insisto con esto? Estos accionables, cortitos y al pie son la forma en la cual nosotros podemos ir adaptando nuestro cerebro a las cosas que nosotros necesitamos. Así, aplicando estas cosas, poco a poco ampliamos nuestra capacidad de concentración. Y si bien ya lo dije antes, si al principio te cuesta, no te preocupes, que es súper normal, a todos nos cuesta algo. Y el cerebro siempre necesitó tiempo para adaptarse. Dale tiempo y vas a ver qué te va a salir. Y acá quiero que te enfoques en este secreto. La clave es la constancia, no la intensidad. ¿A quién no le pasó de meterle muchísima energía a algo al principio para después dejarlo recontra de lado? Lo importante, como digo también en mi libro, es siempre avanzar un 1% cada día. Solo un 1%. Inclusive, esta filosofía del 1% me toca tanto a mí que estoy viendo en dónde me voy a tatuar ese 1%. No sé si ya me conocerás o no, pero tengo bastantes tatuajes. Si tenés alguna recomendación en dónde me puedo tatuar, déjamela en los comentarios. Pero bueno, volviendo, es mejor practicar un poco cada día que tratar de hacerlo todo de una sola vez y quemarte. Pero lo que hablamos no se termina ahí. Hablemos del poder del sueño y el descanso para maximizar tu productividad. Porque hasta ahora hablamos mucho sobre cómo funciona el cerebro durante los momentos de enfoque y aprendizaje. Pero ¿qué pasa efectivamente cuando dormís o cuando descansás? Ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde se viene lo chido, como diría un creador. Ahí se consolida el aprendizaje. Y es interesante que mientras dormimos, nuestro cerebro reorganiza todo lo que aprendemos durante el día. Hay otro estudio que se llama Sleep and Neuroplasticity, en donde se encontró que aparte de todo lo que te dije, el cerebro se limpia de las toxinas durante el sueño profundo, lo que mejora tu rendimiento cognitivo al día siguiente, lo que mejora tu capacidad de aprendizaje. Entonces, este proceso de limpieza es fundamental para mantener tu cerebro
en condiciones óptimas, tanto antes, durante y después de los procesos de aprendizaje. Por eso es que dormir no es solo una buena recomendación, es una necesidad. Si sos de las personas que piensan, no, puedo funcionar con 4 o 5 horas de sueño, déjame darte una mala noticia. Dormir menos de lo que necesitas no solo afecta tu energía, sino afecta tu capacidad de tomar decisiones y aprender cosas nuevas. Así que, si quieres ser una persona productiva, siempre empezá por priorizar tu descanso. El tema del descanso también va a ser un tema que vamos a tratar muchísimo en este podcast, pero te voy a dejar algunos accionables cortitos y sencillos, cortitos y al pie, como diría Sofía Contreras, para que puedas empezar a hacer cambios en tu vida y empezar a disfrutar de estos cambios. Y para que lo sepas, cuando te despiertes vas a hacer 2 cosas. Y vos me dirás, cuando me despierte, ¿no estábamos hablando de cómo dormir mejor? Sí, cuando te despiertes, porque el sueño sucede durante la noche, pero se construye durante el día. Bueno, ¿qué vas a hacer a la mañana? A la mañana trata de elevar tu temperatura lo más que puedas apenas te despertás y también exponente a la mayor cantidad de luz que puedas. Eso vas a hacer a la mañana. Mucha temperatura, no mucha. 15 minutos de flexiones, estoy exagerando. Y mucha luz. No importa si es luz natural o no luz artificial. Y a la noche, ¿sabes qué vas a hacer? Lo contrario. Así es sencillo. Muy poca luz, o luces rojas, o blue blockers. Y no te digo que duermas en una cueva de frío, pero sí trata de que tu habitación esté por los 15-16 grados, cosa que te haga frío. De esta manera vas a empezar a priorizar tu sueño. Obviamente trata al menos de dormir 5 ritmos ultradianos, lo cual nos da las famosas 8 horas. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy y hasta aquí varias cosas. No solo disfruto hacer esto porque me parece divertido, sino que lo hago para darte accionables, es decir, cosas concretas que puedas hacer, no solo datos pintados en el tiempo. Así que, habiendo dicho esto, espero haberte motivado, aunque sea a tomar algo de acción. También te invito a que compartas este video a alguien que pensás que le pueda ayudar. No hay mejor manera de ayudar a alguien que compartiendo información. También te lo comento, si querés conocer con más profundidad y entender cómo se aplican cada una de estas variables a tu vida en particular, también sabé que yo tengo una mentoría en la cual hablamos de estos temas, pero de una manera muchísimo más personalizada. Así que, si me puedo quedar con un solo aprendizaje de todo lo que acabamos de ver, me quedaría con el siguiente. El cerebro se puede cambiar. ¿Y con qué necesitas empezar? Solo con un 1%. Nos vemos en el próximo episodio.